Entonces, antes de subirme lo había dejado todo preparado, pero ahora he abierto el móvil, está todo cerrado, la tablet está la predicación cerrada. Muy bien, hermano, dale un abrazo no, extiéndele la mano a tu hermano que está al lado, dile encantado de que estás aquí. ¿Ya lo has saludado? ¿Habéis saludado? Muchos le hemos preguntado por el suegro, por el tío, por el abuelo, por el primo. Pero ahora dile también, apaga tu móvil para no molestarme a mí, ¿no? Dile, apaga tu móvil para no molestarme. Muy bien, hermano, para mí siempre es un gusto poder abrir la palabra del Señor y que juntos como iglesia podamos zambullirnos en la palabra y disfrutar de la voz de Dios. Amén. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no extiendes tus manos sobre el que está al lado, ya sea tu familiar, tu hermano, tu amigo? ¿Y por qué no oras por él? Que el Señor pueda tocar su vida, pueda alcanzar su corazón, pueda obrar en su vida por medio de la palabra en esta mañana. Amén. Padre, te pido, Señor, por cada persona que hay en este lugar, que tú puedas abrir su corazón, Señor, y hacer que tu palabra, la cual tú dices, Señor, que es una semilla, pueda ser sembrada en los corazones y que tu palabra caiga en tierra buena, que el corazón sea un corazón bueno, donde tu palabra pueda crecer, dar fruto, Señor, y madurar, Señor. Oro por la vida de cada hermano, Señor, que en esta mañana sus oídos puedan estar prestos a ti, Señor, para oír tu voz y aquello que tú tienes para su vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, el sermón de esta mañana yo lo titulé Una vida cotidiana para la gloria de Dios. Si hay alguien que está escribiendo, el título del sermón de hoy es Una vida cotidiana para la gloria de Dios. Mira, aquellos que predicamos en la iglesia, Luis Paulo, Nehemías, Antonio Jesús y Burjac, y juntamente conmigo, estamos intentando predicar, como Nehemías bien refirió la semana pasada, en una misma sintonía o quizás intentando abarcar por medio de cada predicación, que a veces siempre predicamos de cosas totalmente diferentes, pero siempre durante este año le estamos intentando darle una intencionalidad de nuestros sermones, que es una experiencia con el Espíritu, que sea un año, así fue como el pastor comenzó el primer sermón de este 2025, ¿no? Que podamos tener este año sea un año que podamos vivir una experiencia nueva con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo. Y la intención quizás es que por medio de la experiencia que tengamos con Dios, de una nueva experiencia que tenemos con Dios, que tengamos con Dios durante este año, o vivencias que tenemos con el Señor, la intención quizás es que aquellos que a lo mejor su corazón está frío para con el Señor, pues se pueda volver a calentar. Que quizás aquellos que están más apáticos, más desanimados para con el Señor y su fe a lo mejor no está tan vívida como a lo mejor en el comienzo, pues mediante esas experiencias con Dios puede recobrar el ánimo, el interés, el ímpetu, o como nosotros lo llamamos, lo llamamos el primer amor, ¿no? Esa ha sido una de las intenciones al predicar sobre esto. En palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, para que vuestro hombre interior sea afirmado y afianzado en Cristo. Esa es una de las intenciones que cada uno de nosotros, o las intenciones que a la hora de predicar, cada uno de nosotros podamos oír al Señor, tener experiencias con el Señor, ser movidos a tener una experiencia con el Espíritu Santo, para que de esa manera el corazón nuestro, que a lo mejor está débil, nuestra fe esté débil, sea fortalecido, ¿no? Pablo dice a los Efesios, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que estén arraigados y cimentados en su amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán alto, cuán ancho, cuán profundo y cuán largo es el amor de Dios para todos nosotros. Y lo que quiero decir, amados hermanos, y quiero añadir, es que quizá durante toda esta enseñanza, o quizá la torpeza, quizá en mi caso mía, a la hora de explicarme, puede ser que hayamos resumido la experiencia con Dios
a algo que tiene que ver solamente con índole personal. Es decir, hemos comprimido la experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, a algo que tiene que ver solamente conmigo. Yo tengo que sentir a Dios, que Dios está conmigo, tengo una experiencia para yo poder sentir que Dios me ama, una experiencia en la cual yo pueda sentir el gozo de Dios, la paz de Dios. ¿Quién no ha vivido una experiencia con el Señor? ¿Quién no por un momento ha estado delante del Señor y su corazón se ha roto, se ha quebrantado y ha sido tocado por la mano del Señor? Creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos tenido ese tipo de experiencia. ¿Quién no ha tenido ese momento, ¿no? De que sus ojos se llenan de lágrimas, el moco se le cae de la nariz y no paraba de llorar delante de la presencia del Señor, ¿no? Al experimentar su gracia, su perdón, su amor, incluso habla en lengua, ¿no? Pero hemos resumido a la experiencia con Dios a algo que tiene que ver solamente conmigo, yo y Dios, Dios y yo. Y lo que quiero compartir en esta mañana es que tener una experiencia con Dios, claro que sí, va de todo esto, pero es mucho más. No solamente tiene que ver conmigo, sino también tiene que ver con otros. La experiencia con Dios, o las experiencias con Dios, no solo se trata de mí, sino se trata de otros. Se trata de nuestro prójimo. Se trata del hermano que está sentado a tu derecha, a tu izquierda. Lo que quiero proponerte en esta mañana es lo siguiente. Vive el cristianismo, pero deja de mirar al cielo y comienza a mirar la tierra. Porque no conseguiremos vivir para la gloria de Dios buscando ese tipo de experiencias personales con Dios si tan solo miramos al cielo y nos olvidamos de mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Sí, es verdad, amado hermano, amada iglesia, es verdad que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, en el cielo, autor y consumador de nuestra fe, dice el escritor de Hebreos. Pero nuestro desafío, nuestro enfoque como cristianos, como personas que han sido rendidas al señorío de Cristo, aquellos que cantábamos hace un rato, tú eres rey, tú eres el rey de mi vida. Nuestro enfoque, aparte de arrepentirme de mis pecados y de creer en Jesús, es que ya sea donde sea que tú te encuentres, ya sea la empresa en la cual tú trabajes, la familia en la cual hayas caído, el vecindario donde estés, la universidad donde estudias, ya sea que estés cogiendo 2 aceitunas o trabajando en una farmacia, todo eso tiene que ser para la gloria de Dios. Mirar a Cristo, mirar al cielo, pero siendo conscientes de que nuestros pies están aquí en la tierra. Vivimos en este mundo con la intención de traer el cielo a la tierra. ¿O acaso no fue esa la oración de Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y es que esta misma expresión que yo digo, hermanos, tenemos que dejar de mirar al cielo y empezar a mirar más a nuestra derecha y a nuestra izquierda, es la misma frase que le dijo a aquellos 2 varones vestidos de blanco a los discípulos después de que los discípulos vieron a Jesús ascendiendo a la diestra del Padre. Hechos capítulo 1. Aquellos discípulos estaban mirando al cielo y los 2 varones le preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquel Jesús que ha sido tomado, un día vendrá. Y en base a esta idea, hermano, quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 31 al 33, y ese será el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Sí, pues,
O así pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino también el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí? ¿Por qué Pablo dice que ya sea que tú hagas las cosas más simples del día a día, como el comer y como el beber, o cualquier otra cosa que tú hagas en tu semana, todo lo que tú hagas en tu día a día, en tu semana, sea para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de enseñar? Bien, déjame colocarte un poco en contexto. Pablo está tratando con una iglesia que es la iglesia de Corinto. Piensa en una iglesia difícil. Si has conocido varias iglesias y has conocido alguna iglesia difícil, piensa en alguna difícil. Ahí Burja de vez en cuando nos cuenta experiencias de cuando estaba en Brasil y nos cuenta cada cosa que es para echarse la mano a la cabeza. Pero piensa tú por algún momento en una iglesia difícil, si has conocido de alguna. Si tú piensas que esta iglesia es difícil, pues Corinto, ya no te quiero ni ver allí, con las iglesias de Corinto. Corinto no tiene ni punto de comparación con cualquier iglesia difícil que tú conozcas. La iglesia de Corinto estaba en una ciudad griega llamada Corinto, y esta ciudad era muy peculiar, era muy conocida por su corrupción moral. Pablo estableció su obra, es decir, él estableció la iglesia en su segundo viaje misionero durante 18 meses, un año y poquito. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 18. Si lees luego Hechos capítulo 18, te das cuenta en qué momento Pablo abre o comienza a abrir esta obra, esta iglesia. Y estando Pablo en su tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso, Pablo se entera de que la iglesia de Corinto tiene una serie de problemas. Unos que se habían convertido decían que habían cosas, que aquello que es lícito hacer es aceptable hacer. Si a mí no me parece mal, y como a mí no me parece mal, pues eso lo voy a hacer. Si hay algo que a mí no me parece mal, ese algo lo voy a hacer. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía los mismos patrones que la gente de su ciudad, repitiendo los mismos pecados que la gente inconversa. Otros continuaban malentendiendo verdades debido a la influencia de las filosofías griegas que había en aquella época. Si tú lees el capítulo 15, te das cuenta de que una de las verdades que eran mal interpretadas era acerca de la resurrección de Cristo. Algunos de la iglesia decían, no hay resurrección de Jesús, es decir, después de la muerte no hay nada. Y Pablo dice, mira, si es así, los cristianos somos los más dignos de ser conmiserados, creo que usa la palabra, no recuerdo, conmiseración. Pablo dice, no, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, carpe diem, viva la vida, disfruta esta vida porque mañana no habrá nada. En esta iglesia, era una iglesia que era incapaz de romper con la cultura del mundo y de esa manera, creyentes dentro de la iglesia mostraban carnalidad e inmadurez. Uno de los problemas más serios de la iglesia de Corinto era la mundanalidad. Eran igual que la gente del mundo. Una falta de disposición de divorciarse de la cultura que les rodeaba. La mayoría de los creyentes no podrían separarse de las prácticas que ellos practicaban, que eran inmorales, paganas y egoístas. Por eso fue necesario para Pablo escribir esta primera carta de los Corintios, a mandar a que los creyentes fieles rompan con la comunión con otros miembros de la iglesia por causa del pecado. Se estaba practicando incesto. Un joven o un hombre se estaba acostando, estaba viviendo con la mujer de su padre. Había una división. Había gente que decía, mira, yo soy más del apóstol Pablo. Yo soy más de Pablo. Había otros que no le gustaban de Pablo y decían, yo soy más de Apolos. Apolos era un hombre elocuente en la palabra, un hombre lleno de sabiduría.
sabían las Escrituras. Había otros que decían, yo soy de Pedro, del apóstol Pedro. Yo sigo a Pedro y la enseñanza de Pedro. Y habían los más espirituales de la iglesia. Decían, no, yo soy de Cristo. Esos eran los que tenían una areola y tenían como humo así alrededor, como místico. Había división dentro de la iglesia. Además, en aquella ciudad había una diosa, había un templo de la diosa del amor, Afrodita, que estaba compuesto por mujeres. Las mujeres eran sacerdotisas y ministraban con sacrificio a esta diosa del amor. Y por las noches estas mujeres bajaban del templo a la ciudad para tener relaciones sexuales con los hombres. A lo que Pablo exhorta a los hombres creyentes no tienen que practicar tales cosas. Él contesta a preguntas como el matrimonio, como la inmoralidad sexual o cómo usar nuestra libertad en Cristo. Y en medio de todo este desastre, en medio de las divisiones de pecado, que Pablo dice, mira, ese tipo de pecado, ni la gente de la calle hace tal cosa. En medio de toda esta, en portugués, bagunza, en medio de todo este desastre de iglesia, Pablo dice, ya sea que comas o que bebas, o cualquier otra cosa que tú hagas, hazla para la gloria de Dios. Era una iglesia llena de dones espirituales. Era una iglesia que se hablaba en lengua, que había el sentir de una iglesia pentecostal, diríamos hoy. Y en medio de un culto, que era más que un culto, era una exposición de a ver quién era más espiritual que el otro. Uno comenzaba a hablar en lengua sin haber interpretación de lengua, mientras que otro alzaba la voz y decía, yo tengo una profecía. Mientras otro tenía una profecía decía, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Y era todo un barullo. Y Pablo dice, mire, guarden orden dentro de la congregación en medio de sus cultos. Porque si entra un incrédulo, pueden decir perfectamente, esta gente está loca. Una iglesia llena de carisma, llena de dones espirituales, pero eran niños. El apóstol Pablo dice en el capítulo 14, dejen de ser como niños. Lo que esto nos enseña una cosa, amado hermano, que tú puedes ser una iglesia llena de dones espirituales, tú puedes ser un hombre y una mujer con un don espiritual. Puedes vivir en medio de un tiempo donde se pueden ocurrir milagros, señales y prodigios, porque eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto, y aún así, escúchame, aún así, no vivir para la gloria de Dios. Pablo está tratando con personas que están divididas. Los más ricos llegaban a la Santa Cena y comían sin tener en consideración a sus hermanos más humildes. Pablo dice, mira, puedes hablar en lengua, puedes ser lo más espiritual en el culto, pero puede que estés viviendo una vida que no glorifica a Dios. Personas que practicaban actos inmorales. Personas que no tenían en consideración la fe de su hermano. En el capítulo 10, que es el capítulo que vamos a tratar, habían hermanos que comían carne sacrificada a los ídolos. Para uno era ofensivo, para otro no era ofensivo. Y en medio de este contexto, y vuelvo a reiterar esto, Pablo tiene un objetivo para esta iglesia: enseñarles a vivir en comunidad, solventar las diferencias, y la única manera para unificar a la iglesia, para unir a los miembros de la congregación, es que hagas lo que hagas en esta vida, ya sea que comas, que bebas, que cantes en el culto y que sirvas en la iglesia o que trabajes donde tú trabajes, sea cogiendo membrillos en el Mercadona o donde sea que estés, todo lo haga para la gloria de Dios. ¿Pero en qué consiste vivir para la gloria de Dios? Según Pablo dice, es cualquier cosa que tú hagas, por muy simple que sea, como el comer y el beber. Cualquier cosa que tú hagas. Vivir para la gloria de Dios se trata de tener consideración con tu prójimo.
Vivir para la gloria de Dios, ya sea que comas, que bebas o estés en la cola del Mercadona, consiste en que tú vivas una vida intencional para hacer el bien a tu prójimo. Que todo lo que tú hagas tenga una repercusión en las otras personas, que te importe la otra persona. Que te preocupes por el otro, pero que te ocupes también por el otro. Porque a veces mostramos preocupación por las personas. ¿Te ha pasado alguien que te ha llegado y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? En la misma pregunta ya te dan una respuesta para que tú no te... Estoy bien. Para que tú no puedas desembuchar todas las cargas que tú tienes en tu corazón. Vivir para la gloria de Dios es... Por eso dije al principio, ¿no? Que debemos vivir dejando de mirar para el cielo y mirar más a nuestra derecha y nuestra izquierda. Porque en eso consiste vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no solamente se trata de yo tener comunión con Dios, de yo buscar santidad, de yo buscar tener devoción por Dios. Claro que sí, todo eso hace parte. Vivir para la gloria de Dios no consiste solamente en yo luchar con mis pecados, que sí, que hace parte. Vivir para la gloria de Dios no consiste solamente en yo ayunar, leer y orar a Dios, que hace parte. Vivir para la gloria de Dios, según el principio que Pablo está enseñando, es que cada uno de los que estemos aquí tengamos en consideración a aquel que está a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Vivir para la gloria de Dios tiene que ver más con mirar para mi hermano que camina conmigo que para el cielo. Tristemente vivimos vidas tan enfocadas en nosotros mismos. Vivimos un tipo de espiritualidad que solo quiere recibir de Dios. Que yo reciba algo de Dios. A ver qué Dios tiene para mí. Vivimos vidas tan ensimismadas que en medio de nuestra rutina semanal a veces no podemos alzar nuestra cabeza y poder ver a nuestro hermano que está a nuestro lado. La iglesia de Corinto, solamente no estaba preocupado por su hermano que estaba sentado a su derecha, a su izquierda, en mitad del culto. Cada uno de ellos miraba su propio ombligo. Y como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. A lo mejor en la iglesia de Puente Genil, Cristo para Todos, no se cometen, gracias a Dios, los pecados tan inmorales que se cometían en la iglesia de Corinto. Pero puede ser que al igual que la iglesia de Corinto vivamos vidas tan ensimismadas, pensando solamente en nosotros mismos, olvidándonos de nuestro prójimo. La Biblia nos dice que no hay manera de vivir para la gloria de Dios si no hay en mí una preocupación por mi hermano o por mi prójimo. Yo no tengo cómo glorificar a Dios si no considero a aquellas personas que están día a día conmigo. Esta es la idea que Pablo está transmitiendo a la iglesia. Pablo se lo dice a una iglesia que está dividida, que cada uno va por su camino, que cada uno dice, sálvase quien pueda. Hermano, ora, lee, esfuérzate por santificar tu vida, esfuérzate por tener un corazón lleno de devoción, de amor por Dios. Pero déjame decirte que si tú estás haciendo todo eso y no hay una preocupación por tu prójimo, no estamos viviendo para la gloria del Señor. De nada sirve llenarme de Dios, si luego aquello que yo recibo de Dios no lo doy a otros. Y es que esta idea es una idea que tú lo ves en varios momentos. Bueno, en los evangelios, en la vida de Jesús, lo ves constantemente. Pero hay momentos específicos que esto se ve más claramente. En el evangelio de Lucas, nosotros vemos que Jesús, juntamente con sus discípulos, suben a un monte. Y en ese monte ocurre una transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ellos ven la gloria de Jesús. Ellos ven el esplendor de la persona de Cristo. Y después de eso, el apóstol Pedro dice, esto es una bendición quedarnos aquí, vaya culto de gloria. Hago 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y Jesús le dice, no, vamos para abajo. Porque abajo había una multitud llena de necesidades. En el libro de Hechos, capítulo 1,
léelo en tu casa. En Hechos capítulo 1, ellos están en el monte, orando, buscando de Dios. Cristo resucitado. Jesús se aparece a ellos y Jesús asciende al cielo. Dice que después de aquellas palabras de aquellos varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dice, ellos fueron a Jerusalén. Es más, si sigue leyendo ese capítulo, ellos subieron al aposento alto a orar. Y estando ellos orando en el aposento alto, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Una multitud de personas se convirtió a Cristo. Hermano, de nada sirve que yo me llene de Dios si yo eso no lo invierto y le doy a las otras personas. Y Pablo tiene dos tipos de responsabilidades que cada creyente tiene en su vida. Dice el versículo 32, si tienes tu Biblia ahí, versículo 32, dice lo siguiente: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En portugués dice lo siguiente: vive de tal manera que no perjudiques ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, mi propio beneficio, sino el de otros, el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pablo cita a dos grupos de personas. Por un lado tenemos a los judíos y gentiles, y por otro lado tenemos a la iglesia de Dios. Pablo se está refiriendo, por un lado, a la gente que no conoce de Cristo, y por otro lado se está refiriendo a los hermanos con los cuales convivimos dentro de la iglesia. Pablo, podríamos decir, ya sea que comas o que bebas o cualquier cosa que tú hagas en tu vida, hazlo para que tu vida no sea tropiezo ni a tus familiares que no conocen de Jesús, ni a tus amigos que no conocen de Jesús, pero tampoco a tus hermanos con los cuales convives domingo tras domingo. Y quiero que pongamos los ojos y voy a tratar el primer grupo, el grupo de los incrédulos. No sea de tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Como cristianos, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de vivir teniendo en consideración a los que no son creyentes, con el único objetivo, dice el versículo 33, de que ellos conozcan la vida eterna. No podemos ser una piedra de tropiezo. Nuestras vidas, nuestro testimonio, no se puede convertir en un abismo entre el incrédulo y Dios. Nuestras vidas tienen que ser un puente. No podemos estorbar a otras personas que quieren entrar en el reino de Dios. A ver, en esta vida todos nosotros vamos a ofender a alguien y nos van a ofender porque no somos perfectos. Seguramente yo habré ofendido a muchas personas aquí. Y este tiempo que llevo ya predicando, algo de lo cual me arrepiento fue de la manera en la cual yo aprendí a predicar. Aprendí a predicar de una manera muy fea, diciendo verdades muy feas, de las cuales me arrepiento delante de la iglesia. La manera en la cual yo comencé a predicar su palabra en medio de nosotros, sin amor, sin misericordia. Todos ofenderemos de una u otra manera. Pero Pablo dice una cosa: siempre haré lo posible para hacer el bien, ya sea a gente de la iglesia como a gente que es incrédula. Pablo no está diciendo tampoco que nuestras vidas dependen de los gustos y sentimientos de las otras personas, porque vivir así es muy complicado. Vivir siempre tratando de agradar los sentimientos de otras personas es muy complicado. La idea que Pablo está enseñando es, mira, vive de una manera intencional para que de tal manera en la cual tú estás viviendo no impidas que la gente, tus compañeros de trabajo,
conozcan a Dios. Vive con una intencionalidad que tus familiares que no conocen de Jesús, tú puedas ser un puente por el cual ellos puedan conocer la vida eterna. En una ocasión, Jesús confronta a los religiosos de aquella época. Y una de las confrontaciones que Jesús le hace a los fariseos y escribas de aquella época, en Mateo 23 dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren». Jesús le dice: «Ustedes os quedáis en las puertas del cielo y no dejáis ni que otros entren a la vida eterna. Son tropiezo para otros». Jesús dice: «Haced lo que ellos dicen, pero no sigáis su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen». Lo que esto nos enseña, hermano, es que tú puedes ser una persona hiperreligioso, que cumple con todos sus deberes religiosos, que hace su devocional todos los días, que comparte, reflexiona bíblica en sus redes sociales, que lees libros cristianos, que vas a retiros cristianos, que oras, que ayunas, que vienes con tu domingo tras domingo con tu Biblia debajo del brazo. Pero si nuestro comportamiento, en lugar de acercar a las personas a Cristo, las aleja, somos de tropiezo. ¿De qué sirve que yo vaya a un retiro espiritual y yo luego llegue a casa, me siente y comienza a gritarle: «Malú, ¿y la comida dónde está?». Yo te pregunto, y no te pregunto para que me respondas, yo te pregunto: ¿cómo estás viviendo tu vida fuera de estas cuatro paredes? Vivimos profesando fe en Cristo, pero luego nuestras acciones delante de personas no creyentes, en lugar de ser un puente para que ellas se puedan acercar a Cristo, al contrario, las aleja. ¿Cómo vivimos nuestro día a día? Hermanos, piensa por un momento en la iglesia de Corinto. Una iglesia que practicaba los mismos pecados que su vecino incrédulo. Una iglesia con muchas divisiones dentro de la iglesia. Imagínate a esa gente predicando a un Jesús que da paz, que da plenitud, que da reconciliación, y ellos mismos viviendo algo que no es verdad. Yo les pregunto a vosotros, si un hermano de la iglesia de Corinto te invitara a su iglesia, ¿tú irías? ¿Tú harías caso a un hermano de la iglesia de Corinto que dice: «Cristo te hace libre»? ¿Y ellos estaban esclavizados en sus pecados sexuales? El apóstol Pablo dice lo siguiente: «Como también yo en todas las cosas trato de agradar a todos, no procurando mi propio bien, sino el bien de muchos, para que ellos puedan ser salvos». ¿Cómo estás viviendo tu vida? En las cosas más simples y cotidianas de tu semana. ¿Nos agradamos a nosotros mismos llevando a cabo nuestros propios deseos pecaminosos al punto de que cuando la gente no creyente nos mira, puede decir: «Escucha que dice que es cristiano, pero vive igual que yo»? Porque la gente del mundo te observa. La gente del mundo te observa. La primera vez que los cristianos son llamados cristianos es en Antioquía. Y son llamados cristianos porque la gente observaba su vida y decían: ellos manifiestan a Cristo. Hermano, ¿buscamos nuestro propio beneficio o buscamos el bien del otro? Porque los evangelios están llenos de ejemplos. Cristo mostró infinitud de veces en los evangelios cómo Él no buscó el bien propio, sino buscó el bien de los demás. Mira, déjame colocarte un poco en contexto. Cronológicamente,
Juan el Bautista está predicando en el desierto, en el mar de Galilea. Él está predicando y la gente está buscando a Juan para ser bautizada por Juan. De repente aparece Jesús y Juan dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El Espíritu de Dios viene sobre él como una paloma. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, que Jesús, después de ser bautizado, él fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Jesús está 40 días en el desierto sin comer nada. Cronológicamente, sin comer pan. Él es tentado por Satanás allí en el desierto. Cronológicamente, según el Evangelio de Juan, ¿cuál es el primer milagro que acontece? La boda de Caná. Y en la boda de Caná se acaba ¿el qué? Se acaba el vino. Mira a Jesús. Jesús no buscó su propio bien, sino buscó el bien de los otros. Jesús no multiplicó la piedra en pan, pero fue capaz de transformar el agua en vino para el bien de aquellos que estaban en la boda. ¿Te das cuenta? ¿Me pilla o no? Jesús va a un pozo, se encuentra con una mujer sedienta y la mujer, él le pide agua a Jesús y Jesús le dice: "Si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber". Si tú lees ese pasaje, Jesús no bebió agua, pero la mujer samaritana sí. ¿Te das cuenta de que los evangelios están llenos de ejemplos donde Jesús no buscó su beneficio, sino buscó el beneficio de los incrédulos con el único objetivo de salvarlos? Pablo dice algo a la iglesia de Filipenses y a la iglesia de Cristo para todos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo tratas a aquel compañero difícil del trabajo? ¿Cómo tratas a aquellas personas que tú consideras enemigos? Que dices tú: "Yo a ese ni lo trago". ¿Cómo lo tratas? Porque ¿sabes cómo nos trató Jesús cuando éramos sus enemigos? El apóstol Pablo dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios mandó a Cristo Jesús para reconciliarnos con el Padre. ¿Cómo tratas? Hermano, de nada sirve yo llenarme del Señor, tener una experiencia celestial, hablar en lenguas y que mis ojos se llenen de lágrimas, si no tengo en consideración a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares que no conocen de Cristo. Pero el segundo grupo al cual Pablo se refiere ya no es a los no creyentes, ahora es a los creyentes. No se da tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En el versículo 24 de ese mismo capítulo dice que nadie busque su propio bien, sino que busque el bien del otro. Mira al que está a tu lado y a tu derecha, a tu izquierda. Mira al que está a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha. Al que está delante de ti, porque a lo mejor el que está al lado tuyo es tu mujer y siempre la ves toda la semana. Al que está delante de ti y al que está detrás de ti. Y dile lo siguiente: tenemos la responsabilidad de ayudarnos. Yo tengo la responsabilidad delante del Señor, para la gloria de Dios, de hacerte el bien, pero tú tienes la responsabilidad delante del Señor, para la gloria de Dios, de hacerme el bien a mí. Yo no puedo vivir una vida cristiana que hiera a otros creyentes.
Yo no puedo vivir una vida cristiana que haga daño a otros hermanos. Y claro, somos humanos y nos vamos a equivocar mil veces. Pero Pablo dice que aunque tú seas humano y tú te equivoques 1000 veces, en ti siempre va a haber una intencionalidad de hacer el bien a la fe de tu hermano. Si lo que estoy haciendo, si la conducta que yo estoy adoptando, si la manera en la cual yo estoy hablando, si las actitudes que yo tengo son motivo de tropiezo para mi hermano, entonces no estoy glorificando a Dios. Y Pablo quiere que la iglesia se ame, que respete los límites del otro. Claro, en el capítulo 10, Pablo está tratando un tema teológico que a día de hoy en Puente Genil a nosotros no nos incumbe o no nos toca, porque aquí no tenemos ningún problema con comer carne sacrificada a los ídolos. Pero Pablo dice, en ese contexto, aunque aquí nuestro contexto sea diferente, Pablo dice que ya sea lo que hagas, tú tienes que afectar para bien a tu hermano. Y que tienes que tener cuidado de incluso aquellos hermanos cuya fe es una fe débil. Hermano, tú que a lo mejor te consideras más fuerte en la fe, tenemos que respetar a nuestros hermanos que son más débiles en la fe. Claro, aquí tenemos que tener cuidado. Nosotros no deberíamos siempre estar actuando en base al sentir del hermano que es débil en la fe, porque aquellas personas que son débiles en la fe a veces ven pecado en cosas simples y sencillas, como no veas películas en Netflix, es pecado, no escuches cierta música, que es pecado, no veas ciertos programas de televisión porque es pecado, no hagas esto porque es pecado. Y el débil en la fe a veces ve pecado en muchas cosas que para el maduro en la fe a lo mejor no es pecado. Pero Pablo dice, aunque para ti no sea pecado, vive de tal manera que tú respetes la conciencia de aquel que es débil en la fe. Ahora, así como el fuerte en la fe tiene que respetar al débil en la fe, el débil en la fe tiene que hacer lo posible para crecer y madurar espiritualmente y juntos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, andad como os es digno de aquel que os llamó, con humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Mira, hermano, decir Cristo yo te amo en medio de la alabanza es muy sencillo. Pero decir Cristo yo te amo cuando te toca lidiar con un hermano que es difícil, complicado. Pero no te olvides de que tú también puedes ser ese hermano difícil. Porque a veces pensamos, ¿no? Tal hermano, tal hermana son difíciles. Y a veces eso pasa como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos tú. Tú te crees que tú no lo tienes, pero todos se dan cuenta de que tú lo tienes. Tú y yo, en algún momento posiblemente, seamos personas difíciles para otras personas, para otros creyentes. Pablo dice, así también yo procuro agradar a todos en todo, con el fin de ser salvo. Yo decía anteriormente, ¿no?, que después de haber revisado mis sermones de cuando empecé a predicar, yo lamento mucho que en alguna ocasión hubiese sido de tropiezo para algún hermano en la fe. Hermanos, que no seamos de tropiezo para otros hermanos. Que no seamos de tropiezo en la fe de otros creyentes. Pero, y a veces, ¿no? A veces nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos
por agradar a otros, pero no siempre lo vamos a conseguir. A veces inviertes esfuerzo, trabajo, ímpetu, y por más que hagas lo que hagas para ayudar a otro, tu esfuerzo nunca lo van a recompensar o nunca lo van a agradecer. Y te vas a encontrar con gente muy desagradecida en la viña del Señor. Pero Pablo dice lo siguiente, que a pesar de todo, yo procuro agradar a todos. El apóstol Pablo, si tú ves todo el trabajo que él hizo en la iglesia de Corinto, Pablo vivió en sus carnes que a pesar de todo el esfuerzo que él invirtió en persona, había ciertas personas que no lo tragaban. Y si no, lee 2 de Corintios. Querida iglesia, el objetivo de que tú y yo podamos llenarnos de Dios, no es vivir una vida llena de experiencias personales con Dios. Es bendecir a aquellos que están con nosotros día tras día. Sobrellevad, dice el apóstol Pablo en Gálatas, sobrellevad las cargas lo uno de los otros y así cumpliréis la ley de Dios. Si tú unes esos dos versículos, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, y haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, me salté algo. Quiero añadirlo. Pablo dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, el momento donde Jesús mostró más su gloria, donde el Hijo más glorificó al Padre, ¿sabes dónde fue? Fue en la cruz, donde Jesús cargó con tus pecados, con mis pecados. Ser imitador de Jesús consiste en cargar con la lucha quizás de otros hermanos, porque eso es lo que hizo Jesús. Hermano, procura el bien a tu hermano. Dejemos de vivir vidas egocéntricas. Lo mío, por mí y para mí. Yo soy mi prójimo, decía un filósofo. Solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro ombligo. ¿Tú sabes dónde más podemos ver la poca consideración que quizás tenemos con nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nuestras hermanas de la limpieza tienen que venir aquí al frente y pedir un poco de consideración para aquellos hermanos que hacen uso de los baños de la iglesia? Porque glorificar al Señor, tú lo glorificas de la misma manera que tú entras al baño y piensas en aquellas hermanas que limpian semana tras semana esos lugares. Tú glorificas a Dios de la misma manera que cuando tú entras aquí, alzas tus manos, glorificas al Señor y cantas al Señor. Igual. Tú glorificas al Señor cuando tú vas a la cafetería de Cristo para Todos y tú piensas en aquellos hermanos que no son profesionales, que lo hacen con cariño, que se esfuerzan por ponerte un café y una tostada, y tú dices, que lleva media hora de retraso la tostada, que el café está frío ya. Glorificas a Dios cuando tienes en consideración a otros hermanos. Vivimos vidas cristianas tan preocupados por nosotros. Tú sabes que hay personas en esta iglesia que son de otros pueblos que a veces no vienen a la iglesia porque no tienen vehículos. Pero yo llego el domingo, sin preocuparme por nada ni por nadie, me siento, canto al Señor, escucho el sermón y me voy hasta el domingo que viene y gloria al Señor. Igual de gloria, la misma gloria recibe el Señor viniendo y cantando al Señor que preocupándote por aquellos hermanos que a lo mejor no tienen vehículos para venir.
Hermano, ¿sabes de qué manera tú y yo podemos buscar el bien a otro y hacer el bien a otros hermanos? Esforzándonos por crecer en el conocimiento de Cristo y aprender más y más de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice lo siguiente: que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones para que puedan enseñar, para que os enseñéis y os exhortéis con toda sabiduría unos a otros. Mira, la enseñanza de la palabra a los jóvenes de la iglesia, a los pequeños de la iglesia, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres. Y cuando tú haces el esfuerzo por aprender más de la palabra de Jesús, para luego enseñarles eso a tus hijos, tú estás glorificando al Señor. Tú estás glorificando al Señor. Aquellos que invierten esfuerzo, tiempo por aprender y estudiar y madurar en la fe, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de aquellos que a lo mejor son más débiles en la fe. Y puedes decir, mira Ismael, es que a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta memorizar, a mí me cuesta leer, a mí me cuesta aprender, a mí me cuesta entender la Biblia. Con mucho respeto, si hay alguien que piensa eso y dice eso, hermano, de la Iglesia de Cristo para Todos, no tenéis excusa. ¿Tenéis seminario teológico? ¿Tenemos seminario teológico? ¿Tenemos reunión de hombres? ¿Tenemos reunión de mujeres? ¿Tenemos reunión de jóvenes? Si no aprendo, ¿por qué no quiero? Porque cuando tú lees los evangelios, la gran mayoría de los discípulos, la gran parte de los 12 apóstoles, no era gente culta. Eran gente simplemente pescadores, gente sin cultura alguna, que fueron usados para la gloria del Señor. Iglesia, tenemos que aprender que vivir para la gloria de Dios es recibir de Dios, quizás el domingo, para que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, yo pueda compartir eso con gente incrédula, pero también con mis hermanos. De nada sirve que yo reciba de Dios si yo no comparto ese amor de Dios. Y quiero terminar con esto. Un día, iglesia, un día tú y yo nos veremos delante del Señor. Y un día el Señor nos preguntará, ¿qué hiciste con tu hermano? Yo te pregunto, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Será aquella respuesta que le dio Caín a Abel? Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Será esa nuestra pregunta? ¿Nuestra respuesta a la pregunta del Señor? ¿O será nuestra respuesta como aquellas palabras de Jesús? Padre, aquello que tú me has dado, los he guardado para que no se pierda. ¿Qué le dirás al Señor? No sé dónde está mi hermano. O le dirás al Señor, mi hermano está aquí y está caminando junto conmigo. Yo sobrellevando sus cargas y Él sobrellevando mis cargas. Hermano, vivir para la gloria de Dios es tener en consideración, buscando el bien del prójimo, con el objetivo de que ellos sean salvos. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor y ponemos en la mano del Señor este tiempo? Padre eterno, gracias por tu palabra. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Corintios que el pecado que cometió los antepasados del pueblo de Israel sirvió de advertencia
para la iglesia y sirve de advertencia para la iglesia. Padre, aquello que hemos visto en esta mañana, que nos pueda servir también de nosotros como enseñanza, que podamos siempre procurar el bien del prójimo y no vivir solamente buscando el beneficio propio. Te pedimos perdón, Señor, por vivir vidas cristianas centradas solamente en nosotros y en nuestra espiritualidad, por no preocuparnos por la espiritualidad de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que tú moriste por nosotros para constituir un cuerpo, un solo cuerpo, para que hubiera una unidad en medio de tu iglesia. Tú viniste a este mundo no buscando tu beneficio, sino el beneficio de nuestra alma, Señor, la salvación eterna de nuestra vida. Ayúdanos como iglesia en Puente Genil a vivir siendo conscientes que ya sea que estemos en nuestros trabajos, en las universidades, o sea donde sea que estemos, siempre procuremos glorificarte a ti por medio de nuestras actitudes. Ayuda a tu iglesia, capacítanos para vivir para tu gloria por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga.